A través de su historia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación afrontó los desafíos que en cada momento le deparó la realidad nacional, no menos que las cambiantes circunstancias del mundo. Asimismo, durante casi un siglo y medio, y hasta el día de hoy, el Semanario Judicial de la Federación se encargó de difundir las sentencias emitidas por nuestro máximo tribunal, contribuyendo así al fortalecimiento del Poder Judicial y al conocimiento de los casos más relevantes de la agenda pública del país. Durante este largo trayecto, el semanario dio origen a los 10 periodos que, con el nombre de épocas jurisprudenciales, son compendio del notable papel desempeñado por la Suprema Corte en la construcción de un país más justo y en el que se garantice el respeto a la Constitución. Junto al Poder Ejecutivo, representado por el Presidente de la República, y al Legislativo, asentado en las cámaras de diputados y de senadores, el Poder Judicial de la Federación completa la tríada del poder constitucional de nuestro país. El Poder Judicial de la Federación está constituido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, el Consejo de la Judicatura Federal, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de circuito y los juzgados de distrito. Más allá de sus diferencias, las diversas instancias del Poder Judicial comparten en esencia la misma tarea, la del estudio de casos originados a partir de demandas interpuestas por personas, instituciones, empresas o instancias de gobierno contra alguno o algunos de estos mismos actores o entidades. Así pues, la función del Poder Judicial consiste en resolver estos casos y juzgarlos conforme a la Constitución, a los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano y a las leyes existentes en nuestro país. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal de nuestro país. En ella, 11 ministras y ministros revisan a profundidad los argumentos de las partes en casos que son atraídos por su relevancia jurídica e interés social y que dan forma a la vida constitucional del país. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene como propósitos centrales proteger los derechos consagrados en la Constitución y tratados internacionales, mantener equilibrio entre los poderes de la Unión, así como entre los Estados y la Federación, y resolver con carácter definitivo los casos de mayor trascendencia social. Al impartir justicia en el más alto nivel, no existe otra autoridad en el país que se encuentre por encima de la Suprema Corte, ni tampoco recurso legal que pueda ejercitarse contra sus resoluciones. La necesidad de contar con una Corte Suprema quedó clara desde la Constitución de Apatzingán de 1814, la cual estableció un Supremo Tribunal de Justicia que experimentó diversos cambios de composición y organizativos hasta consolidarse como Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y más ampliamente a los de la familia, en la medida en que también mantienen relaciones generales. Nuestro máximo tribunal, cuyas sesiones conduce el ministro presidente, está compuesto por 11 ministras y ministros divididos en 2 salas, con 5 integrantes cada una. Mientras que en la primera sala conocen sobre todo de asuntos civiles y penales, en la segunda se abocan a la resolución de casos administrativos y laborales. En el afán de dar a conocer sus resoluciones más importantes,
incluidas las sentencias de la Suprema Corte, el Poder Judicial cuenta con un órgano de difusión propio, el Semanario Judicial de la Federación. De esta manera, el semanario permite a jueces, magistrados, litigantes y público en general conocer los criterios con base en los cuales se han resuelto conflictos jurisdiccionales y sienta así los antecedentes para resolver otros similares. Durante casi 150 años, las resoluciones emanadas de la Corte, publicadas en el semanario, se han dividido en las llamadas épocas jurisprudenciales, periodos de duración variable y que alcanzan actualmente su 10ª época. En el Pleno de la Corte, sus integrantes determinan el fin y el inicio de una nueva época. Los motivos son variables, ya sea políticos, jurídicos o administrativos. La jurisprudencia contenida en el semanario ha reflejado los conflictos y aspiraciones de muchas generaciones, incluida la actual, que hoy atestigua la plena independencia del máximo tribunal de la nación. El presidente Benito Juárez entró en la Ciudad de México el 15 de julio de 1867, tras 4 años de resistencia contra la intervención francesa. Una vez instalado en Palacio Nacional, dirigió un manifiesto a la nación. Mexicanos, después de 4 años vuelve el gobierno con la banda de la Constitución y con las mismas leyes. Encaminemos ahora nuestros esfuerzos a obtener los beneficios de la paz. Bajo sus auspicios, será eficaz la protección de las leyes y de las autoridades para los derechos de todos los habitantes de la República. Como advertía el presidente, restaurar la Constitución de 1857 era un asunto de gran importancia, y por ello decretó el restablecimiento de la Suprema Corte de Justicia el 1 de agosto de 1867. De esta manera, la Corte retomó legal y formalmente sus funciones, tras haberlas interrumpido 4 años a consecuencia de la intervención francesa. Animado por el mismo propósito de rehabilitar el sistema judicial, Juárez impulsó la creación del Semanario Judicial de la Federación, cuyo primer número, publicado en enero de 1871, dio comienzo a la primera época jurisprudencial. Según aquel decreto, el semanario debía publicar las sentencias definitivas pronunciadas por los tribunales federales desde el restablecimiento del orden legal en 1867, así como las actas de acuerdo de la Suprema Corte. El restablecimiento del Poder Judicial no resolvió por sí solo la calamitosa realidad que vivía el país. Tras una década de guerras, el gobierno se hallaba en bancarrota, las actividades económicas paralizadas y la inseguridad y el crimen se extendieron por doquier. El periodista francés René Masson, radicado en nuestro país, resumió los males de esta manera. El número prodigioso de malhechores que recorren los grandes caminos o que infestan los centros de población, la cifra enorme de crímenes que se cometen y la rareza de los actos de represión, la impotencia de la justicia criminal ante la legislación en vigor, la escandalosa impunidad de los culpables, la evasión frecuente de los criminales de prisiones mal guardadas y mal vigiladas. Todos estos hechos han alarmado considerablemente el espíritu público y contribuyen muchísimo a impedir que la confianza renazca y los negocios prosperen. Ante la necesidad de poner freno a la delincuencia, pero también a la subversión política,
la Cámara de Diputados aprobó en enero de 1870 una ley que disponía la suspensión durante 6 meses de algunas garantías constitucionales: la de libre tránsito, la de la propiedad privada, la de la libertad de escribir y publicar artículos y el derecho de asociarse y reunirse con otras personas. Reacia a aplicar aquellas leyes de excepción en contra de las garantías individuales, la Suprema Corte concedió una gran cantidad de amparos, argumentando deficiencias en la presentación de los casos por parte de las autoridades. Al asumir la defensa de un tal Antonio Rodríguez, el fiscal del distrito de Puebla se refería así a la ley excepcional conforme a la cual se le había juzgado. Este hombre ha sido destinado al servicio de las armas, en virtud de una ley que lo despoja de los más sagrados derechos que la naturaleza le concede y que la Constitución sanciona. En medio de un país agobiado y violento, la Suprema Corte, dotada de recursos escasos y obligada a operar entre durísimas leyes de excepción, intentó conducir a los mexicanos a una normalidad todavía inédita, la de una vida ajustada a su propia Constitución. En octubre de 1875, la inestabilidad política provocada por la sucesión presidencial y por la amenaza de una revuelta contra el presidente Sebastián Lerdo de Tejada condujeron a la desaparición temporal del Semanario Judicial de la Federación y con ello al término de su primera época jurisprudencial. Tan solo un año después, el triunfo de la Revolución Tuxtepecana llevó al general Porfirio Díaz a tomar las riendas de un país dividido políticamente y empobrecido por muchos años de guerras internas y extranjeras. Durante los primeros tiempos del régimen porfiriano, un jurista notable, Ignacio Luis Vallarta, presidió los trabajos de la Suprema Corte, cuya labor se distinguía por la correcta aplicación del juicio de amparo. Con el fin de apartar al Poder Judicial de las cuestiones políticas y procurarle cierta autonomía, Vallarta planteó en 1877 la necesidad de reformar la Constitución para que el presidente de la Corte no fuera el sustituto del titular del Ejecutivo en su ausencia, tal y como había ocurrido hasta entonces. Consciente además de que el presidente Díaz podía verlo como un rival político, los empeños de Vallarta por despolitizar las decisiones del máximo tribunal fueron aún más lejos. Vallarta combatió el criterio jurisprudencial de la incompetencia de origen por considerarlo un enfoque jurídico que involucraba al máximo tribunal en cuestiones políticas que excedían su jurisdicción. Según la incompetencia de origen, la Suprema Corte podía anular, mediante el juicio de amparo, actos concretos de autoridad si esa autoridad que los emitía había obtenido su cargo de manera ilegal, por existir irregularidades y vicios durante el curso de su elección. Consciente de que la incompetencia de origen representaba un riesgo para la misma autoridad del presidente Díaz, el jurista jalisciense le opuso una tesis propia, la llamada tesis Vallarta. Según esta, la incompetencia de origen planteaba cuestiones políticas y no propiamente judiciales, de tal forma que el Poder Judicial no podía abordarlas sin distorsionar su propósito y su naturaleza. Con esto, Vallarta restringió la jurisdicción de la Suprema Corte con la intención de despolitizar al Poder Judicial y a fin de que no se revirtieran los avances conquistados en la lucha por su independencia. Para entonces, la influencia del presidente Díaz en la Corte era indiscutible, especialmente en los casos en que la actividad de grupos o personas
comprometía la estabilidad del régimen. Los periodistas fueron, ellos sobre todo, objeto de persecución policíaca y de litigios en todas las instancias del aparato judicial. En septiembre de 1902, Jesús Flores Magón promovió un juicio de amparo a nombre de su hermano Enrique ante el Juzgado Segundo del Distrito de la Ciudad de México por haber padecido cárcel a mano de autoridades militares. Según los mandos castrenses, Enrique Flores Magón le había insultado al ejército en las páginas del periódico El Hijo del Ahuizote, al condenar el modo en que se había formado la segunda reserva del Instituto Armado. Tras negársele el amparo por el juez de distrito, Jesús interpuso el recurso de revisión ante la Suprema Corte, argumentando que tanto la aprehensión como el auto de formal prisión atentaban claramente contra el artículo 7º constitucional, el cual otorgaba el derecho de escribir y publicar sobre cualquier materia sin más límites que el respeto a la vida privada, la moral y la paz pública. De la misma manera, Jesús señaló la incompetencia de los tribunales militares para juzgar esa causa, pues el fuero de guerra, según la Constitución, valía solamente para faltas o delitos relacionados directamente con la disciplina militar. Ante los argumentos esgrimidos por Jesús Flores Magón en la defensa de su hermano Enrique, el Pleno de la Suprema Corte revocó el auto del Juzgado Segundo de Distrito, ordenando la suspensión inmediata de la prisión decretada por el juez de instrucción militar en contra del afectado. Liberado el menor de los Flores Magón, los combativos periodistas volvieron a las andadas, lo mismo que las autoridades en el fin de contener su constante crítica al régimen. Finalmente, en 1904, decidieron optar por el exilio y continuaron su actividad política en Estados Unidos. Durante más de 3 décadas, a lo largo del Porfiriato, la Suprema Corte contribuyó a la estabilidad política del régimen, pero debió esperar mejores tiempos con la mira de ampliar los márgenes de su precaria independencia y autonomía. En mayo de 1911, una revolución encabezada por Francisco I. Madero puso fin a la prolongada administración porfirista. El país cayó entonces en una guerra civil que depuso también, en el lapso de pocos años, a los gobiernos inestables del propio Madero y del general Victoriano Huerta. Tras la rendición del régimen huertista, el ejército constitucionalista al mando de Venustiano Carranza entró victorioso en la Ciudad de México y clausuró de inmediato el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la Procuraduría de Justicia y finalmente la Suprema Corte. La razón era simple. Se trataba de instituciones que encarnaban el régimen ilegal del presidente Huerta y que habían sido desconocidas desde el mismo lanzamiento del Plan de Guadalupe, bandera y programa del constitucionalismo. Disueltos los poderes que habían servido al huertismo, el semanario judicial de la Federación corrió esa misma suerte, interrumpiendo labores por segunda vez en su historia. Mientras esto sucedía en el terreno de las instituciones, en el de las armas, el constitucionalismo se dividió en bandos antagónicos. Se enfrentaron por una parte los ejércitos populares de Francisco Villa y Emiliano Zapata, y por la otra los jefes carrancistas dirigidos por el general Álvaro Obregón.
Tras el triunfo definitivo de los carrancistas, don Venustiano, como encargado del Poder Ejecutivo, convocó a discutir y redactar una nueva constitución que fue promulgada el 5 de febrero de 1917 y entró en vigor el 1 de mayo del mismo año. A lo que siguió la instalación de la nueva Suprema Corte de Justicia y la reanudación del Semanario Judicial de la Federación, que entró así en su quinta época jurisprudencial. Después de años de guerra civil, muchas reclamaciones sobre distintos delitos tomaron el camino de los tribunales y en algunos casos llegaron también a la Suprema Corte de Justicia. Entre los que buscaban la protección de los tribunales no se hallaban solamente las víctimas, sino algunos de los famosos criminales, como Higinio Granda, líder de la banda del automóvil gris. Desde el año aciago de 1915, el llamado Año del Hambre, los miembros de la banda del automóvil gris habían robado grandes cantidades a instituciones públicas y a familias adineradas de la capital, disfrazados como agentes carrancistas y mostrando falsas órdenes de cateo. Ante el dicho de su líder Higinio Granda, que alegaba una presunta injusticia en la pena de cárcel que le había sido impuesta, la Corte le negó el amparo en octubre de 1917, limitándose a recordar que no podía juzgar sobre sentencias dictadas con anterioridad al imperio de la nueva Constitución. La Constitución de 1917 nos expidió para reconsiderar los actos de un periodo anormal, ni para remediar las contingencias de la guerra o para restablecer en sus puestos a los empleados del gobierno usurpador, sino para que fuese en lo futuro la norma que deberían sujetar sus actos gobernantes y gobernados. Este alto tribunal declara que no es competente para destruir los efectos de la pena injusta por medio del amparo, cuando éste no es procedente, sino el Congreso por medio de la amnistía o el Ejecutivo por medio del indulto. Ni la flamante Constitución, ni las instituciones por ella engendradas pudieron evitar que la lucha por el poder siguiera su curso. El 23 de abril de 1920, un grupo de revolucionarios sonorenses, encabezados por el general Obregón, desconoció al gobierno mediante el llamado Plan de Agua Prieta y convocó a un movimiento armado que terminó con la muerte del presidente Carranza en la localidad de Tlaxcalantongo. Eliminado Carranza, entre 1920 y 1928, el Grupo de Sonora se apoderó de la presidencia de la República mediante el periodo provisional de Adolfo de la Huerta y los cuatrienios consecutivos de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Las ambiciones de los sonorenses, sin embargo, no habían acabado e incluyeron al Poder Judicial en sus planes. Postulado para un segundo periodo presidencial y sin ser todavía el titular del Ejecutivo, Obregón propuso al Congreso una importante reforma del Poder Judicial. Esta reservaba al Ejecutivo la facultad de proponer nombramientos para integrantes de la Suprema Corte que debían ser ratificados por el Senado e introducía cambios inéditos en el funcionamiento del máximo Tribunal de Justicia. Las resistencias provocadas por la supeditación del Poder Judicial al Ejecutivo no detuvieron la reforma obregonista, que fue promulgada el 20 de agosto de 1928, poco después del asesinato del candidato sonorense en el restaurante La Bombilla, al sur de la capital mexicana. Sin la presencia de Obregón, pero con la huella de su iniciativa, el Poder Judicial entró así en un nuevo y complejo capítulo de su historia.
El asesinato del candidato presidencial Álvaro Obregón en 1928 abrió un periodo singular en la política nacional que quedó bajo el dominio del entonces mandatario saliente Plutarco Elías Calles. Entre 1928 y 1934, durante el llamado Maximato, los presidentes Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez acataron, de buen o mal grado, las órdenes de Calles, que impuso también al general Cárdenas para un nuevo periodo, el primer sexenio a partir de diciembre de 1934. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen. A diferencia de sus predecesores, el presidente Cárdenas se liberó con relativa rapidez de la tutela callista, obligando al jefe máximo a exilarse en Estados Unidos en abril de 1936. A semejanza del general Obregón, Cárdenas reformó también al Poder Judicial, con objeto de favorecer su control político. El sexenio cardenista se distinguió por su afán de concretar en la práctica muchas de las conquistas de la Revolución Mexicana. El intenso reparto agrario en favor de los campesinos, así como las disputas entre obreros y patrones, provocaron muchas demandas, algunas de las cuales, como la de los trabajadores del petróleo, llegaron hasta el máximo tribunal de la nación. El 29 de diciembre de 1937, las compañías petroleras de México, todas extranjeras, acudieron ante la Suprema Corte para inconformarse sobre la resolución en materia laboral que señalaba a dichas empresas como capaces de mejorar los salarios y condiciones de vida de sus trabajadores. El 1 de marzo de 1938, tras una deliberación de 2 meses, la Corte ratificó la resolución emitida por la Junta de Conciliación, negó el recurso presentado por las compañías y estableció el 7 de marzo como fecha límite para que dichas empresas diesen cumplimiento a la sentencia. Ante la negativa de las empresas a acatar la sentencia de la Corte, el 18 de marzo de 1938, el presidente Cárdenas dispuso expropiar las compañías petroleras con base en la Ley de Expropiación de 1936 y en el artículo 27 de la Constitución. ¿Quién sabio no conoce la diferencia irritante que norma la construcción de los campamentos de las compañías? Confort para el personal extranjero, mediocridad, miseria e insalubridad para los nacionales, salarios inferiores y trabajos rudos y agotantes para los nuestros. Han tenido dinero para la prensa antipatriótica que las defiende, pero para el progreso del país no hay dinero ni posibilidades económicas. En tal virtud, pueblo expuesto y con fundamento en el párrafo segundo de la fracción sexta del artículo 27 constitucional, se expide el siguiente decreto. Se declaran expropiados por caso de utilidad pública y a favor de la nación la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros tanques, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles de propiedad de las empresas que a continuación se enuncian. Poco después de haber concluido el sexenio cardenista, la Segunda Guerra Mundial involucró a la Suprema Corte en retos igualmente complejos, ahora durante el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho. El 28 de mayo de 1942, tras el hundimiento de los buques petroleros Potrero del Llano y Faja de Oro por submarinos alemanes, el presidente Ávila Camacho declaró el estado de guerra a las potencias del eje y nuestro país entró en la conflagración como parte del grupo de los aliados. Frente a esta reiterada agresión que vulnera todas las normas del derecho de gente y que implica... Las condiciones potencialmente peligrosas en las que México viviría a partir de entonces obligaron al gobierno a suspender algunas garantías individuales expresadas en la Constitución,
a través de distintas leyes de emergencia derivadas del decreto del 1 de junio de 1942. La posibilidad de que el conflicto mundial se trasladara a la sociedad mexicana a través de la propaganda enemiga o la violencia explícita dieron pie a la creación de los llamados delitos de disolución social, tipificados en el Código Penal del Distrito Federal. Comete el delito de disolución social el extranjero o el nacional mexicano que en forma hablada o escrita o por medio de símbolos o en cualquier otra forma realice propaganda política entre extranjeros o entre nacionales mexicanos, difundiendo ideas, programas o normas de acción de cualquier gobierno extranjero que perturbe el orden público o afecte la soberanía del Estado mexicano. Se perturba el orden público cuando los actos de disolución social definidos en el párrafo anterior tiendan a producir rebelión, tumulto, sedición o escándalo. Tan pronto como entraron en vigor las leyes excepcionales, las demandas de amparo relacionadas con su aplicación comenzaron a llegar a la Suprema Corte. Intentando aclarar la cuestión de una vez por todas, el máximo tribunal se pronunció de esta forma. La suspensión de garantías a que se contraen el decreto del 1 de junio de 1942 y la correspondiente ley reglamentaria del 11 de junio del mismo año, limitativamente se refieren a los casos en que peligren la defensa nacional o la seguridad colectiva con motivo de actividades conexas con el estado de guerra en que actualmente se encuentra la nación. Por tanto, cuando el caso no se encuentra comprendido entre los antes expresados, debe admitirse la demanda de amparo respectivo. Aunque el pronunciamiento de la Corte era claro, en el sentido de no autorizar actos represivos ajenos al contexto de la guerra, la conflagración mundial dejaría en México un recurso legal que sería ampliamente aprovechado por los gobiernos subsiguientes. En manos de esos gobiernos, los llamados delitos de disolución social se convirtieron con mucha frecuencia en una coartada jurídica para la represión política. Con la inauguración de la planta termoeléctrica de Puebla, el país llega al 1.000.000 de kilovatios al servicio del público. La instalación, bautizada con el nombre de Sebastián de Mier. Aunque el proceso de industrialización del país había dado sus primeros pasos durante el sexenio de Ávila Camacho, se consolidó entre 1946 y 1952 durante la presidencia de Miguel Alemán. A partir de entonces, México se proyectó hacia un desarrollo cada vez más ligado a la industria, a los servicios y a la vida urbana, y las tensiones surgidas de esos nuevos escenarios llegaron en su momento a la Suprema Corte. Motivada por cambios administrativos, la sexta época del semanario judicial dio comienzo en julio de 1957, hacia el final del sexenio del presidente Adolfo Ruiz Cortines. Para entonces los sindicatos se habían fortalecido y expresaban públicamente sus desacuerdos con las empresas o con las autoridades. En el curso de una década, de 1958 a 1968, los ferrocarrileros, petroleros, telegrafistas, maestros, médicos y estudiantes de la capital salieron a las calles a manifestar sus reclamos y fueron reprimidos muchas veces con violencia. Para justificar la disuasión o la franca represión de esos movimientos, las autoridades echaron mano de los llamados delitos de disolución social, que habían surgido en México como en otros países del mundo en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Derivados de una situación y de una ley igualmente excepcionales, estos delitos de disolución social no solamente no se extinguieron con el fin de la guerra,
sino que se mantuvieron vigentes en nuestro país y aún ampliaron sus facultades a partir de 1950 bajo el gobierno del presidente alemán. Respecto al castigo de dichos delitos, la ley alemanista aumentó la pena original de 2 años a una nueva de hasta 12 años de prisión. En 1958, como en otros momentos del pasado, los casos presentados ante la Suprema Corte reflejaron la nueva realidad del país, esta vez por lo que toca a la relación del gobierno con los distintos movimientos gremiales. En aquel año, la huelga del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana cobró gran fuerza en la capital del país y se captó el apoyo de otros gremios inconformes como el de los electricistas, los telegrafistas, los maestros y los petroleros. Surgida a partir de un reclamo de aumento salarial, la lucha de los ferrocarrileros obtuvo pronto la renuncia de los líderes charros ligados al gobierno, y el sindicato eligió democráticamente a Demetrio Vallejo como su legítimo representante. Durante las primeras semanas de 1959, el movimiento causó alarma en los círculos oficiales y en la iniciativa privada. Y finalmente, el 28 de marzo, la policía enfrentó a los trabajadores en violentos combates que incluyeron el uso de gases lacrimógenos y armas de fuego. Encarcelado Vallejo aquel mismo día, la Procuraduría General de la República señaló que el movimiento estaba organizado por un país extraño en contra de México y que Vallejo había incurrido en el delito de traición a la patria. El 24 de marzo de 1966, la Suprema Corte dictó 2 sentencias negando el amparo a Demetrio Vallejo, el líder de los ferrocarrileros, y a otros colaboradores suyos acusados de diversos delitos de disolución social. La sentencia de la Corte, que ratificaba la del Tribunal de Segunda Instancia, consideró que los acusados habían usado el movimiento sindical para subvertir la estructura del Estado. Desde finales de la década de 1950 y durante toda la de 1960, los delitos de disolución social fueron criticados desde muchos sectores, especialmente entre los intelectuales y los partidos de oposición, que veían en ellos un instrumento discrecional de represión política en manos de un régimen autoritario. Se ha disfrutado de amplísimas libertades y garantías para hacer manifestaciones, ordenadas en ciertos aspectos, pero contrarias al texto expreso del artículo 9 constitucional. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. México entero sabe que cuando el ejército interviene es para salvaguardar la tranquilidad, no para oprimir al pueblo. Antes de abandonar su polémica administración en 1970, el presidente Gustavo Díaz Ordaz impulsó la derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal, base jurídica de los delitos de disolución social. La derogación dio a conocer que los poderes federales, incluida la Suprema Corte, reconocían que el país había comenzado a cambiar y que empezaba a transitar el arduo camino de la lucha democrática. Al comenzar la octava época jurisprudencial en 1988, el desarrollo democrático de México se intensificó y la Suprema Corte participó desde el principio en aquel proceso.
En aquel año, una importante reforma del Poder Judicial, a la Ley de Amparo y a la misma Constitución, reservó a la Corte la facultad de juzgar de manera exclusiva sobre la constitucionalidad de los casos llevados ante ella y la de dictar sentencias definitivas sobre los mismos. La reforma otorgó también a la Corte la facultad de atraer los casos que, siendo competencia original de los tribunales colegiados de circuito, resultaban trascendentes para la vida pública de México. Asimismo, la facultó para emitir acuerdos generales a fin de hacer más pronta y expedita la impartición de justicia. Significativamente, la reforma judicial ocurrió al tiempo en que empezaban a circular en el país poderosos vientos de cambio. En julio de 1988, la impugnación de la elección presidencial de Carlos Salinas de Gortari aceleró el proceso democrático que vivía la nación, tanto así que poco tiempo después, entre 1989 y 1992, llegaron al poder los primeros gobernadores surgidos de partidos de oposición. Ávido de credibilidad, certidumbre y confianza. Un Jalisco preocupado por los índices de desempleo y cierre de empresas. Más allá de las contiendas electorales, la emergente democracia reclamaba de la Suprema Corte el arbitraje de las llamadas controversias constitucionales, litigios en los cuales los poderes de la Unión o los gobiernos estatales disputaban en torno a los límites de sus distintas esferas de competencia. Una de estas controversias se presentó en 1989, cuando habitantes y autoridades de la delegación Iztapalapa en el Distrito Federal disputaron con sus similares del municipio mexiquense de Los Reyes, La Paz, en torno a la división territorial entre ambas demarcaciones. Al conocer este caso, la Suprema Corte se declaró incompetente para resolverlo, al asentar que ni el jefe del Distrito Federal ni las autoridades de Iztapalapa tenían la capacidad jurídica para promover una controversia constitucional contra las autoridades del Estado de México, ya que este recurso se reservaba a los poderes de la Unión y a las entidades federativas, no a los particulares. Esto en un momento en que el Distrito Federal no se consideraba una entidad federativa. Al concluir la octava época jurisprudencial, en 1995, el impulso modernizador que tenía lugar dentro de la Suprema Corte no era distinto del que ocurría fuera de ella, como podía apreciarse en la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del Instituto Federal Electoral, así como en la reanudación de las relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano y la puesta en marcha del ambicioso Tratado de Libre Comercio de América del Norte. A pesar de aquellos avances, la Suprema Corte tendría mucho camino por andar en su larga batalla por la conquista de una completa autonomía.